Bienvenidos a Relatos Extraños. Hace 39 años fui a una clínica acompañada de mi esposo. Las enfermeras me iban a preparar para entrar a quirófano, pues iba a recibir a mi tercer hijo. Estando en la sala de partos, por un momento creí que había muerto. Y creí eso porque me colocaron una inyección para acelerar el pujo y poder dilatar, que hasta el día de hoy creo que eso es algo indebido. Comencé a ver colores, escuchaba música extraña y empecé a ver personas que jugaban como niños en unos columpios. Así es que dije, si estoy muerta, pues no es algo tan fatal. Después observé que un médico y una enfermera me estaban motivando para salir del trance. Yo los observaba como si estuviera desde arriba, desde el techo. Y trataban de despertarme porque después me dijeron que estaba entre el sueño y la vigilia. Mi despertar fue terrible, fue un poco doloroso. De ahí me llevaron a una habitación con 3 camas, por un pasillo, pero no llevaba a mi hijo conmigo, lo habían dejado en la incubadora. En esa habitación solo me encontraba yo como paciente. La siguiente tarde, por orden del médico, me pusieron una enfermera para que me cuidara. Ella se sentaba frente a la puerta por el pasillo. Yo desde mi cama podía observar todo el pasillo que quedaba frente a mí. Esa noche ya tarde desperté para ir al baño con mucha dificultad y me di cuenta que la enfermera dormía inclinada sobre un pequeño escritorio. Yo me sentía muy inquieta, no sé por qué. No me gustaba sentirme sola, yo creo que era eso, y menos sin tener a mi hijo cerca. Desde mi cama, mientras me levantaba, observé por el pasillo todo el fondo y vi que estaba completamente solo, no había nadie. De pronto veo como si se empezara a formar una especie de nube densa, pero esa nube tenía una especie de luz, como si tuviera luz propia. Y luego vi que adentro de la nube había una especie de figura humana. Cuando esta figura comenzó a caminar hacia mí y entró a la habitación, yo me di cuenta que tal vez era la despedida de alguien cercano a mí. Eso pensé, alguien a quien tal vez yo amaba. Así es que comencé a llorar. Comencé a tener una tristeza muy profunda. Y luego me di cuenta que esa persona que venía en la nube era mi hermano menor, que tenía 22 años. Pero estaba sonriente. Sus ojos claros brillaban y me dijo: hermana, me vengo a despedir. Tranquila, estoy bien. Yo me senté de golpe en la cama y comencé a llorar. Y comencé a gritarle: no, hermano, no te vayas, no te vayas. Yo sé que te mataron, yo sé que estás muerto. Seguí gritándole a mi hermano. Pero él, muy sonriente, volteó a verme dentro de esa nube luminosa y levantó la mano en forma de despedida y me dijo nuevamente: hermana, estoy bien, tranquila, me tengo que ir. Yo gritaba histérica, estaba confundida y sentía mucho dolor en mi pecho. En eso la enfermera se despertó y vino corriendo hacia mí, y también vi cómo venía un médico corriendo y me aplicaron un tranquilizante, pero no hacía efecto. Yo seguía gritando y les dije: no me mientan, yo sé que mi hermano está muerto. Vi cómo la enfermera y el doctor se voltearon a ver, porque supe después que mi esposo les había pedido que no dejaran pasar a nadie para que no me dijeran esa noticia. Mi hermano fue asesinado por su mejor amigo a causa de una mujer esa noche.
Mi vecina era una señora ya bastante mayor, pero llevamos una amistad muy bonita durante varios años. En los últimos meses de su vida tuvo que estar postrada en cama por cuestiones de salud y de edad también. Me comentaron sus familiares que un día antes de que ella falleciera, estaban todos reunidos alrededor de su cama cenando, ya que como ella no podía moverse de la cama, trataban de acompañarla cuando menos a la hora de la cena. Se sentaban sus hijos y una de sus hermanas alrededor de su cama. En esa ocasión ella les dijo que su papá y su mamá habían ido a decirle esa mañana que ya iban a ir por ella, que ya la iban a recoger y que iba a ser al día siguiente como a la 1:30 de la tarde. Sus hijos se voltearon a ver y pensaron que tal vez ella lo había soñado, así es que no le dieron mucha importancia. Al día siguiente, cuando se acercaba la 1:30, ella comenzó a sentirse muy mal y falleció. Mientras la velaban, horas después, se encendió una pequeña grabadora que ella tenía al lado de su cama en un pequeño buró y comenzó a sonar la música de la Virgen de Fátima, que era una melodía que a ella le gustaba mucho. La verdad, los que estaban cerca se asustaron porque nadie le había dado play a esa grabadora. Se encendió de la nada. Hasta ahora no se explican cómo pudo encenderse. En el año 2019 tuve un aborto espontáneo de 6 semanas. Después de casi 10 años de intentar tener un bebé con mi esposo, llegó ese momento y ocurrió esto. Yo me resistí a perderlo, era injusto para mí. Me tuvieron que hacer un legrado. Cuando entré al hospital en la noche tenía mucho miedo, sentía frío. No sé, tenía mucho miedo a morir. Mi esposo no se encontraba conmigo. Yo no dejaba de temblar y me daba pena de tanto estar titiriteando porque los dientes chocaban unos con otros y sonaba horrible. Me quedé dormida y a la mañana siguiente fue mi legrado. La anestesióloga me dijo que iba a comenzar tal vez a ver doble por la anestesia y así fue. Pero en ese lapso de anestesia pude comprobar lo que a muchas personas les pasa. Comencé a ver niños jugando en el suelo y en medio de ellos había un bebé güerito, solo con su pañalito, muy hermoso. Yo lo veía y me puse a llorar. No sé por qué sabía o presentía que ese era mi bebé que acababa de perder. Pero vi que estaba en un lugar bonito porque todo era como con nubes. Cuando creí que había despertado la anestesia, vi a un hombre muy alto con cabello hermoso y tenía como una luz en su cara, no le podía ver su cara. Y me dijo que todo iba a estar bien, que no iba a morir. No sé, yo pienso que tal vez era mi ángel de la guarda. Después de 6 meses, tuve un sueño con un niño muy blanco, con cabello ondulado, pestañas muy largas. Era muy hermoso, como de unos 7, 8 años, y le tomaba la mano a uno más pequeño y me decía: vamos mamá, ya va a venir papá. Yo pensé que tal vez iríamos a algún lado. Después pasaron otros 6 meses y volví a quedar embarazada. Esta vez sí pude tener a mi bebé y no me lo van a creer. Era un niño güerito con el cabello ondulado y las pestañas muy rizadas. Era como el de mi sueño. Estoy segura que el niño al que le tomaba la mano, el más pequeño, era el hermanito de él, el que perdí. Y los dos estaban en ese sueño. Mi abuela estuvo sus últimos meses de su vida, para ser exactos, los últimos 3 meses de su vida, en un estado muy delicado de salud. No tenía ni fuerza para levantarse.
Así es que mi mamá le llevaba su comida hasta su cama y a veces nos quedábamos con ella un ratito ahí platicando hasta que mi abuela se quedaba dormida. 2 días antes de que ella falleciera, un día salió de la habitación. Mi mamá, yo y mis hermanos no lo podíamos creer. Hasta nos alegramos, pensamos que ya se estaba recuperando. Se sentó a la mesa con nosotros y todos desayunamos juntos. Mientras desayunábamos, mi abuela le dijo a mi mamá: mi hijo ya me está esperando. Me dijo que iba a venir por mí. Ese hijo que ella decía era un hijo que ella había tenido, hermano de mi mamá, pero que había fallecido cuando era un niño. Y le dijo: va a venir por mí, así es que tengo que arreglar mis cosas. Mi mamá no le dijo nada, solo se le quedó viendo. En eso mi abuela se levantó de la mesa y fue a su habitación, pero con una energía increíble, como si se sintiera súper bien. Y tomó una bolsa y comenzó a meter ropa. Mi mamá y nosotras fuimos con ella y mi mamá le dijo: mamá, ¿qué hace? Tu hermano me está esperando. Espérame, ya voy. Le decía mi abuela a alguien, pero nosotros no sabíamos con quién estaba hablando. Y le volví a decir: espérame, déjame guardar mis cosas, ya voy. Y seguía guardando ropa dentro del bolso. Mi mamá se le acercó y la tomó del brazo y la acercó a su cama para que se recostara y comenzó a calmarla. Le dijo: mamá, ¿por qué no duerme un rato? Duérmase un rato. Y mi abuela se quedó dormida, pero antes de quedarse dormida le dijo a mi mamá: no me vayas a quitar esa bolsa, me la dejas aquí. Mi abuela había sido de un carácter muy enérgico, así es que se lo dijo casi dándole una orden. Y mi abuela se quedó dormida con su bolso sobre su pecho, abrazándolo. A las pocas horas antes de que anocheciera, mi abuela falleció. Una noche mi hermano comenzó a sentirse muy mal, así es que lo llevé al área de emergencias de un hospital. Le hicieron una pequeña revisión y me dijeron que tenían que pasarlo a un cuarto del hospital. Y mientras esperábamos a que lo pasaran a la habitación del hospital, estábamos platicando. Él me decía que veía una señora a lo lejos. Cuando lo pusieron en la habitación, él me volvió a comentar que había una señora vestida de blanco parada en la puerta y que lo estaba buscando a él. Yo volteé a ver, pero no había nadie y le dije: pero si no hay nadie. Él me seguía insistiendo que esa persona estaba parada ahí y que lo estaba buscando. Yo me salí unos 5 minutos de la habitación porque él me había pedido un jugo, así es que fui a buscarlo. Pero mientras buscaba el jugo, un enfermero me alcanzó y me dijo que mi hermano acababa de fallecer. Cuando mi mamá falleció, yo no estaba cerca de ella, pero mi cuñada me contó que estaba sentada en la orilla de su cama y que de repente la cara de mi mamá se llenó de una luz y de una sonrisa que no la habían visto hace mucho tiempo. Y de pronto estiró sus brazos como para recibir a alguien y le hablaba a eso, hablaba hacia arriba, hacia donde ella estiraba los brazos. Y lo que decía era como si estuviera saludando a alguien que ella ya conocía. Así es que mi cuñada le preguntó que qué pasaba, que qué sentía. Y mi mamá le dijo que ya venían por ella. En ese momento mi mamá tuvo una fuerte sonrisa y murió. Incluso ya en su ataúd quedó con su sonrisa. Yo me encontraba fuera del país y no pude estar ahí con ella. Me sentí muy mal y lloré por mucho tiempo. 2 días después de que mi mamá falleció, yo tenía mi teléfono celular en la mano y estaba hablando con alguien por teléfono. En ese momento sentí como una especie de corriente desde mi codo hasta la mano
que me hizo tirar el celular. Fue un calor intenso que sentí. Luego recogí el teléfono del suelo y lo sentí bastante caliente y se puso la pantalla en modo apagado. Tuve que esperar unos minutos antes de encenderlo, pero cuando lo encendí había un texto del teléfono de mi madre, que por cierto el celular de mi mamá no mandaba textos, y el texto decía: hijo mío, estoy bien, te quiero mucho. Se lo enseñé a mi esposa y ella quedó paralizada.